Buenos días compañeros, buenos días profesora. Mi nombre es Sonia Rodríguez del Águila y el día de hoy les voy a hablar sobre mi examen final. Este consiste en responder 3 preguntas, pero antes me gustaría hacer una breve contextualización sobre cómo es que surge el turismo. El turismo surge a mediados del siglo XX, cuando muchas aerolíneas se dan cuenta que este sector puede ser muy beneficioso económicamente. Es así que al expandirse el turismo, se crea un turismo internacional de masas, donde encontramos dos ámbitos, el positivo y el negativo. En el positivo encontramos mejoras en la economía para los países, ya que llegan visitantes y hacen una transacción de compra y venta, y eso ayuda a que el país pueda surgir de alguna forma, ya que empiezan a crear diferentes negocios para atraer a los turistas a comprar ellos. Se promueve la comunicación, se imparten nuevas costumbres, nuevos valores, y depende mucho de qué tipos de turistas vengan para que puedan compartir un poco más con la gente, ¿no? Porque siempre hay un turista que quizás le gusta conversar más, o quizás hay otros que son más introvertidos y no comparten mucho de su cultura. En el ámbito negativo encontramos lamentablemente que existe una degradación ambiental, una dependencia de agentes, porque a veces los turistas están acostumbrados a viajar con una persona que quizás les guíe, y estas agencias les cobran precios demasiado exorbitantes, ¿no? Entonces se puede de alguna forma aprovechar de las personas. Ello conlleva a que existe mucha corrupción también dentro de las municipalidades, y se acrecienta la pobreza en algunos casos por la explotación ocurre. ¿Qué ocurre en el pueblo de Mantaní? En el pueblo de Mantaní, que está ubicado en el lago Titicaca, en el Perú, en Puno específicamente, hay una población de 4.000 habitantes. De hecho es un pueblo chico, ¿no? Sus mayores ingresos son debido a que las personas tienen pequeños negocios de abarrotes, también algunos son lancheros, otros se dedican a la artesanía, incluso la cosecha, la pesca y la agricultura. La pregunta uno que vamos a contestar ahora es la siguiente. ¿Generó el turismo un conflicto social en Amantaní? Pues de hecho el conflicto social inicia ya que existe un desigual reparto de los beneficios del recurso que tiene este pueblo, ¿no? Porque van a existir ciertos sectores que no se van a beneficiar de igual forma económicamente, porque por un lado tenemos a los lancheros que están en una posición socioeconómica más elevada que quizás aquellas personas que hacen realizan propias artesanías a mano, y también si lo comparamos con aquellas personas que tienen un negocio de hospedaje, ellos se llevan la mayor cantidad de dinero, ya que están en más contacto con los turistas, ya que de alguna forma para los turistas es necesario un transporte que los haga llegar hasta el centro, que en este caso sería Puno, ¿no? Entonces todo empieza por un desigual reparto. Pero si retrocedemos un poquito más, ya para el año 1980, con el conflicto armado interno que se vivía en nuestro país, empiezan a surgir ya muchos conflictos, porque en inicio se creía que este prototipo de zona turística iba a ser muy alto, las ganancias iban a ser muy elevadas, pero no fue así, porque hubo mucho caos en el país, y eso hizo también que se reducieran la cantidad de turistas, ¿no? Dentro del Perú. Asimismo, muy cerca a esta isla se tenía a otra isla llamada Taquille, y ahí llegaban también muchos turistas, entonces la competencia no ayudó tanto. Pero más allá de ello, en el ámbito gubernamental, encontramos que los lancheros tuvieron muchos conflictos con las municipalidades. Hubo una anulación temporal de repartos de turistas, ya que justo cuando entra el nuevo alcalde de Amantaní, los lancheros no están de acuerdo con ciertas regularizaciones que ellos hacen, ¿no? Es por ello que luego de
de la nueva entrada de este alcalde al poder para que gobierne, ya los mismas personas que hospedaban a los turistas dentro de sus hogares ya no quieren renovar licencias de hospedaje y ya no quieren hacer ningún trámite. Es más, estas nuevas personas que llegaron a las municipalidades eran agentes parroquiales que estaban muy apegadas al hecho de apoyarlos, por lo que dejaban de algún lado a los lancheros y ello era lo que básicamente a ellos les molestaba, ¿no? Asimismo, tenemos a agentes externos, como el tour operador, que decidió construir una casa de huérfanos, que en principio era ello, pero las personas, los habitantes de este pueblo, sentían que se iba a construir un gran hotel y ahí también empezaron de nuevo los conflictos y ahí intervino la municipalidad para demostrar que no era así. Había muchos intereses de embarcaciones foráneas que se dedicaban al turismo y que básicamente era competencia directa de los lancheros, ¿no? Y ellos no querían eso. Entonces, si tenemos que resumir en qué se consistió este conflicto, en la desigualdad de reparto de recursos económicos con los artesanos, los lancheros, y, las personas que se dedicaban a hospedar a los turistas. Ocurrió también por un malentendido gubernamental, que la mayoría no estaba de acuerdo con el nuevo alcalde que había llegado a la zona, que de hecho había sido elegido por ellos mismos. Y en tercer lugar, el hecho de que supuestamente se quiera construir un hotel cerca de la isla, ¿no? Lo que deja en desventaja a aquellas personas que ya tenían sus propios negocios de hospedaje. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué beneficio obtuvo por el turismo la población de Amantaní? Básicamente, en lo económico, como lo mencionamos, si bien hubieron desventajas, también hubo muchas ganancias, ¿no? Por ejemplo, los lancheros eran los primeros en tener contacto con los turistas, por ende transportaban más rápido y tenían la posibilidad de decirle a los turistas que se podrían hospedar en lugares que ellos conocían, ¿no? O incluso sus mismas casas. Y ya de alguna forma ahí se ganaban cierto porcentaje más de dinero. Por otro lado, los artesanos hicieron una cooperativa de comercialización, ello les ayudó también a surgir mayor económicamente. Tuvieron ganancias mínimas al lado de los lancheros, porque eran tantas las personas que las reparticiones hicieron pocas, pero de alguna forma tuvieron apoyo gubernamental para, dentro de un salón artesanal, que de por cierto ya estaba derribado, puedan ofrecer a los turistas estas estas artesanías que ellos realizaban. En lo que respecta a los hospedajes, los turistas se quedaban en hospedajes por la lejanía de Puno, y de hecho el porcentaje que ganaban las personas que tenían sus casas, que eran una especie de hospedajes, ayudó también a incrementar una economía neoliberal dentro de la ciudad, ¿no? Se establecieron precios por alimentos, por alojamientos, y se tuvo un mayor éxito a comparación de la artesanía. ¿Qué pasa con las municipalidades? El beneficio que también tuvieron las personas fue que existió una llegada más cercana con lo que es el ámbito gubernamental, porque en abril de 1990 las empresas de transporte turismo lacustre de Amantaní eran conocidas ya como una empresa turística, y eso era algo que nunca había pasado. Entonces era de alguna forma el primer momento donde se pudo regularizar a estas personas que trabajaban dentro de este pueblo como parte de una empresa turística, ¿no? Entonces tuvieron básicamente mayor acceso gubernamental y un mayor crecimiento económico. La tercera pregunta es, ¿qué actores del sistema turístico ha identificado en la lectura? Bueno, en la lectura, según la Organización Mundial de Turismo, tenemos primero el factor de la demanda, segundo de la oferta, tercero del espacio geográfico y los operadores del mercado. Entonces,
a continuación vamos a ver cuáles son esos elementos indispensables que se mencionan en la lectura y cuáles también se omiten. ¿Cuáles son estos actores? En primer lugar, dentro del sistema turístico, encontramos como dentro del territorio que el pueblo que se elige en la lectura para hablar netamente es Amantaní. Sin embargo, también se menciona a la isla de Taquile, que está muy cerca a Amantaní, ¿no? El tipo de transporte que se manejaba acá eran de los lancheros, que ellos tenían el control básicamente absoluto de todos los transportes que llegaban, que acercaban a los turistas de Puno a Mandaní, ¿no? El elemento de la oferta es otro elemento que encontramos, donde estaban los hoteles dentro de la zona, ¿no? Está la artesanía y los lancheros, que eran lo que el pueblo ofrecía para los turistas, ¿no? Para que ellos puedan consumir aquel producto. En tercer lugar encontramos el elemento de la demanda. En el elemento de la demanda llegaron turistas nacionales. No sabemos si llegaron turistas extranjeros, por eso coloqué que no hubo, pero en verdad la lectura no lo dice, ni siquiera dice si llegaron turistas nacionales o internacionales. En general hablan de turistas, y por el término que conocemos en el curso, turistas es aquella persona que se queda a dormir dentro de la ciudad, ¿no? En este caso, dentro de esta isla. Entonces, en general llegaron turistas, ya sean nacionales o internacionales, o posiblemente no hubieron de Perú, sino de otra parte del mundo. En el elemento de tour operadores encontramos un tour operador con el que, como lo expliqué, tuvieron conflictos las personas que habitaban en este lugar, porque pensaron que se iba a realizar un hotel, ¿no? Este tour operador se encontraba justamente en ese territorio para crear un refugio, ¿no? Un refugio para aquellos huérfanos. Entonces, la función que ellos tenían en inicio era realizar ejercicios espirituales. Y por otra parte, en la lectura se menciona al Fondo de Promoción Turística, que se dice que la municipalidad, con un gerente o un ingeniero del Fondo de Promoción Turística, estuvieron en conversaciones. Por ello me pareció importante igual precisarlo. Y finalmente el elemento de suprasistema, que aquí encontramos la parte gubernamental, que fue solamente la municipalidad de Amantaní, que se encargó de regular todas las actividades económicas dentro de este pueblo. Así que nada, espero que todas las preguntas hayan sido contestadas óptimamente y muchas gracias.